efectos, es decir, a precur. Los hechos tienen un encadenamiento significante que los hace posibles. Hace tiempo que hay advertencias desde diferentes grupos y organizaciones científicas sobre el cambio climático, por ejemplo, y sus consecuencias si no se toman medidas. Entonces, en estos momentos, me pregunto, ¿de qué desastre se trata en esta pandemia? En Italia, uno de los primeros países afectados, se visualizó la precaria estructura del sistema de salud, además de no querer cerrar ningún comercio para no desestabilizar el sistema económico, mientras los muertos se contaban en las calles. Freud escribe El malestar en la cultura en 1930. Un texto escrito entre guerras. En Wikipedia dice: el malestar en la cultura hizo explícita su concepción del mundo, subrayando el sometimiento de la civilización a sus necesidades económicas. Es decir, queda claro que la muerte no vino solo de la mano del virus. No hubo sistema de salud que diera abasto, ni con camas ni con respiradores. Discúlpame, Laura, un segundito. Hay algunos micrófonos abiertos que producen un ruido. Si por favor todos silencian los audios, continúa, Laura, discúlpame, pero me produce una perturbación. Está bien, gracias, Cristina. Bueno, frente a semejante contaminación, quédate en casa fue el lema. Los espacios de la intimidad y privacidad de pronto se redujeron. Niños y adolescentes se quedaron en sus casas. El encierro agudizó sufrimientos ligados a la proximidad incestuosa, tanto para padres como para hijos. Desde los medios de comunicación no dejaban de contabilizar contagios y muertes todos los días. Se solicitó la ayuda de un equipo de salud mental para asesorar al gobierno sobre el modo de transmitir, ya que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Cuidar las palabras. Sabemos que pueden funcionar también como otro virus. Cada uno, desde su lugar, necesitó tiempo para pensar cómo seguir en la escena del mundo que se había caído. Uno de los modos que permitió rescatarnos fue la tecnología. Para muchos, una ventana hacia alguna afuera que lograba conectarlo con el trabajo, con alguna tarea o con algún amigo. Otros rechazaban esa ventana que les significaba una intimidad sin velo. Estamos cansados, no sustituye el encuentro cuerpo a cuerpo, es muy trabajoso y ese trabajo implica entre todos elaborar lo que se pierde. Una de las preguntas que nos hicimos en el grupo, en referencia a lo dicho anteriormente, fue: ¿es lo mismo estar sano que estar vivo? Winnicott, en Realidad y Juego, dice: ¿se puede curar a alguien si no sabemos qué es lo que lo hace seguir viviendo? Los orientales proponen pensar las crisis como momentos de oportunidades. Tal vez la muerte nos lleve a reflexionar sobre la manera que tenemos de llevar nuestra vida. Que la vida se nos conmueva nos hace volver una y otra vez a la dimensión deseante, ese hueco, esa endija por donde asoma el sujeto. Nuestra política como analistas apunta a ese sujeto. Pensamos que la operación sublimatoria es parte de esa política, no como mandato ni como ideal, sí como apuesta en el sentido del acompañamiento y la búsqueda de algún espacio éxtimo. En el seminario 7, Lacan corre a la sublimación de cierta valoración imaginaria que le da la sociedad a las producciones artísticas y reubica el tema en nuestra práctica psicoanalítica. Dice: debe buscarse en la simbolización del fantasma, que es donde se apoya el deseo. Como analistas, rearmamos la escena a través de cables y pantallas, escuchando diferentes modos del dolor psíquico. Nos preguntamos si es posible sublimar el dolor. Me pregunto sobre la relación entre duelo y sublimación. Ambas operaciones conllevan un trabajo y ese trabajo requiere tiempo. El duelo requiere un trabajo simbólico frente a una pérdida. El dolor en el duelo radica en el trabajo de desinvestidura, desligar lo que está ligado. Se perdieron vidas, seres queridos, proyectos, trabajos, lazos. El atravesamiento de tales duelos, en cada caso, estará en relación a la castración y desde allí será o no posible perder lo perdido. Cuando lo que tenemos es la desintrincación pulsional,
como hablaban en la mesa anterior, del odio, estos procesos se dificultan resistiendo la pérdida. La pulsión de muerte se desata y hace estragos, y nos encontramos con el odio más feroz y la melancolía. Así las cosas, no es posible sublimar. La sublimación no es sin el lazo, y en nuestra práctica a ese lazo lo llamamos transferencia. Un amigo, conversando sobre el tema, me dice: el éxito del capitalismo es el fracaso de la sublimación. Y me quedé pensando que trabajamos con ese fracaso y a pesar de él. Nosotros al fracaso lo llamamos repetición. Y resulta interesante escuchar o leer lo que dicen los artistas de sus procesos. Cito algo de lo que dice un dibujante de La Plata, Leonardo Gauna, en el prólogo a su libro. Qué importante es insistir, qué energía irracional e increíble que posee, qué belleza hay en intentar, en sumarse al juego, en lanzarse al mar, en prestarse a comprender a alguien, en buscar una superación por fuera del resultado, porque habiendo fallado o no al probar nuevamente, es un regalo para pocos. Dibujar para mí es eso. No es un dibujo que aparecerá un día para que nos recuerden en algún museo. Es el acto de hacerlo y de volver a hacerlo sobre todo. Algo así como dar amor luego de haber fracasado. Entonces, podemos afirmar que la operación sublimatoria, al repetir el vaciamiento en su circuito pulsional y obtener satisfacción, por añadidura se produce una sustracción de goce que alivia el dolor del trabajo de duelo. Hasta aquí el recorrido. Agradezco a mis compañeros en este viaje y le paso la posta a María Cristina Fernández Pintos. Gracias. Muy bien. Hola. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, continuando con el trabajo del grupo de investigación, Pandemia y Sublimación es nuestro título. Sabemos que pandemia es la extensión geográfica de una enfermedad a nivel mundial. De 2019 comenzaron variantes de gripes y estados patológicos pulmonares de máxima profundidad, hasta pensar la pérdida de la salud y el riesgo de muerte. Se la llamó COVID o coronavirus. Como es de un alto nivel de contagio, surgieron cuidados específicos, con los cuales la población se exige de usar a diario, al salir del interior de sus hogares, por ejemplo, tapabocas, lo que hoy se deben usar por pares, y máscaras de seguridad en los rostros y, por supuesto, un distanciamiento social en los negocios como en la calle. Son las restricciones necesarias. Las emergencias crecen día a día. Cualquier síntoma que aparece en el cuerpo, dolor de garganta, picazón en la nariz, dolores en las articulaciones con imposibilidad de movilidad, inmediatamente despiertan posibles síntomas del COVID. Esa es nuestra pregunta. Surgieron los encierros en los hogares, suspendiendo lo presencial, inclusive en las relaciones con familiares con los que no se convive. Cada sujeto responde a sus responsabilidades laborales desde sus medios de comunicación individuales, computadoras y celulares, a través de la distancia para evitar los posibles contagios. Cualquier dolor es atribuido a dicha enfermedad, y hay allí los despliegues imaginarios de cada sujeto, a cada uno trayéndoles canales de goce. Como se produce el encierro, quedamos sin lugar para lo íntimo, inclusive las sesiones para un trabajo de análisis también son por imágenes a distancia. La solución inmediata para poder diagnosticar los síntomas se realiza acudiendo a las instituciones que se crearon para poder realizar en cada la técnica del hisopado, específica para corroborar que no hay síntomas del coronavirus. Las fantasías, afectos, satisfacciones, exigencias y, por supuesto, sublimación son los modos que hoy imperan a la población.
Entiendo que la demanda ante el autoritarismo de encierro y pérdidas de las intimidades que nos exige esta pandemia, o sea, con pérdidas y faltas. Lo entiendo hoy como un cambio en nuestros trabajos, teniéndolo en cuenta en la dirección de la cura, en los lazos transferenciales, ya sea con pacientes de hace tiempo y con los que vienen justamente por esta temática. Acabo de recibir una paciente de 19 años, quien no accedía al trabajo si no era en presencia. Dudé sobre la respuesta y respondí accediendo. Acomodé en un espacio con ventanales abiertos, dejando entrar el aire fresco, y nos sentamos a 4 metros de distancia, cada una con su barbijo. Luego de los saludos correspondientes, comienzo. Hola, ¿qué te trae por aquí? Ella, sí, no me relajo, estoy muy preocupada por imaginarme cosas, saludo mal, me doy cuenta, no tengo hambre y sé que tengo que comer. Por eso vine, creo que esto lo puse entre comillas, me relajará. Después continúa diciendo, vivo con mis padres, estamos haciendo una casa nueva, pero allí no quiero dormir, yo quiero mi cama. Vivir sola, no. Quiero sentirme mejor, es mi ilusión. Por eso estoy acá. Quiero tener nuevas amigas y sola no puedo. Esta cuarentena, sigue ella, esta cuarentena, este modo de vivir encerrada, ya no lo quiero. No, basta, como un grito. Quiero amistades, sentir que soy alguien para alguien. Entiendo que esta joven acaba de terminar sus estudios secundarios y en su constitución simbólica no hay creación, hay un vacío donde el goce la domina. La propuesta sería que pudiera conectarse en la búsqueda justamente en el cambio de esa falta creativa con el destino de algo nuevo, que incluya sus deseos infantiles y su energía dirigiendo sus impulsos negativos hacia un fin más elevado. Es con el juego infantil que los niños establecen un enlace con el otro, ya que es un saber hacer algo en el espacio de lo real. En la actividad lúdica, el trabajo que se plantea a los pequeños es encauzar su goce y poder articular su deseo. En los tiempos constitutivos de la infancia, el jugar como actividad no es un entretenimiento, es la búsqueda de la construcción del sujeto. En la infancia, el sujeto, en vías de constitución de su estructura, todavía está sujeto a goces del gran otro. Hay aún una dependencia. En tanto, nuestro trabajo habrá que ir transformándola, buscando la separación a lo singular de cada uno, estableciendo los caminos hacia el deseo particular. En los juegos transferenciales, tanto analista como cada niño, quedamos subsumidos al mismo lazo sublimatorio. Cita de una sesión con una niña de 8 años. Jugábamos a estar en el medio del mar en un botecito, lo que era representado por las sogas de saltar. Allí cantábamos porque estábamos muy contentas. De repente yo trastabillo y salgo del marco y grito, ¡socorro! La niña me toma de las manos y tira, con fuertes alaridos. Vení, subí de nuevo. Destaquemos que el juego infantil era un enlace con el otro, es saber hacer algo en el espacio de lo real, encauzando al goce de la niña y articulando su deseo. Entendemos la inclusión en la actividad lúdica de la presencia de la realidad que nos brindó la capacidad sublimatoria a ambos. Lo que me lleva a transitar los conceptos teóricos de sublimación, a diferencia del vacío, de la soledad y la falta de creación. Todo lazo sublimatorio se escribe en cada sujeto con el cuerpo, siendo un destino pulsional no represivo. Hay un cambio del fin sexual y de objeto. Es una operatoria que permite una satisfacción, como así también una redistribución de goce, restándosela al objeto. Es inconsciente y da cuenta de la aptitud de la pulsión sexual, en la que se reemplaza un objeto sexual por uno no sexual, para el logro de los valores e ideales sociales.
De este modo entendemos el origen sexual en algunas actividades, como el arte y en lo científico, con el destino pulsional que nos permite la realización de las obras culturales. El arte y la ciencia no parecen estar relacionadas con la vida sexual, pero no es así. Tienen una fuente sexual que las impulsa. O sea que el tipo de satisfacción obtenido por las vías de la sublimación es comparable en el plano psíquico a la satisfacción procurada por el ejercicio directo de la sexualidad. Surge la sublimación instaurándose en el sujeto la introducción del significante y la dimensión simbólica, que son las exigencias de la civilización interiorizadas. La cosa, escrita con mayúscula, es lo que Freud teoriza en el proyecto como Das Ding, el objeto definitivamente perdido en el origen, al que se lo busca para reencontrar lo que nunca se tuvo, el paraíso perdido. Lacan, en su seminario de 1959 y 1960, La ética del psicoanálisis, nos dice: esta cosa cuyas formas creadas por el hombre son del registro de la sublimación, será siempre de algún modo representada por un vacío, precisamente porque no puede ser representada por otra cosa, o más exactamente, solo puede ser representada por otra cosa. Pero en toda forma de sublimación, el vacío será determinante. La sublimación es la recreación de un vacío, vacío de objeto pulsional, el cual permite aproximarse a la dimensión de la cosa, el Das Ding. O sea, se crea algo que es lo que ofrece a la creación del artista, el arte y la poesía, en tanto que precisa de su forma, de su velo imaginario y de su borde simbólico. La satisfacción en la sublimación se produce y la llamamos goce, que se obtiene sin represión, sin síntoma, un canal adecuado, sin barrera para la pulsión, para la libido. O sea, la función sublimatoria, al contrario del acto sexual, es de la falta que parte y con ayuda de esa falta construye su obra, que es siempre la reproducción de esa falta. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera, Carol Bensiñor. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar. Pandemia y sublimación escribe un tiempo de trabajo en nuestra investigación. Un entretiempo en el que diremos algo de cómo entre lazos, palabras, textos y también entre pantallas, la pandemia nos atraviesa y nos concierne. La sublimación como problemática se resitúa ahora anudada a lo real que irrumpe, planteando la pregunta por su alcance y en cuanto a su transformación. Entonces, ética y sublimación. Para Freud, como destino de la pulsión sin represión y no al modo del retorno de lo reprimido, la sublimación implica una operación en la que el goce pulsional es transformado, encontrando otras vías para alcanzar la satisfacción. Desvío, renuncia pulsional, dignidad que depende del corte como tal, diremos con Lacan, planteando así un alcance posible y ya no una meta alcanzar. La obra de arte, producción, juego, lazo, encuentro con otros, llevarán la marca del corte con el objeto del recorrido trazado. Entendiendo que es el corte aquello que dignifica, será así como podremos pensar que en la sublimación el objeto se eleve a la dignidad de la cosa, o que alcance su vacío. Preguntaré, ¿cómo una obra alcanza a otros? Secreto que hará mella también entonces para otros. Es justamente en el homenaje a Lewis Carroll en 1966, allí donde Lacan sitúa el lugar de la sublimación en la obra de arte, el de una recuperación de cierto objeto. Pero aún así insiste la pregunta, ¿cómo nos concierne a todos? Un secreto que toca nuestra condición, nuestra existencia como parletres, extimia que conmueve en un tiempo y una época que será la de una comunidad de experiencia. Conmovidos, movidos con y por la pandemia,
también en la escena analítica, la sublimación, el juego en el sinsentido, la dimensión topológica del tiempo y del espacio que se abre, me han permitido jugar aún en escenarios tan complejos como los de las olas del primer y segundo despertar sexual. Me resonaba una y otra vez una cita extraída de aquel homenaje, cito, que solo se franquea una puerta proporcionada a su talla y tomar con el conejo apurado la medida de la absoluta alteridad de la preocupación del pasante. Puertas, espacios, tiempos que se franquean revelando una vez más que se trata de la estructura del sujeto. Lo imposible que se vuelve familiar y a veces no tanto. El analista presta, dona la voz, se presta al juego para que devenga un decir. La originalidad de una obra que sabe jugar con las preguntas constitutivas, originarias y más aún originales. Sexualidad y muerte, pandemia y sublimación. La sublimación modula con significantes, con la materialidad del significante, reconvirtiendo el deseo en letra, revelando la estructura del deseo, introduce un agujero en lo real, trievando esta muerte, haciendo de ella un trieb, nos dice Lacan en el seminario El Sintón, volviendo sobre la pulsión de muerte, torbellino que traga, escupe, tira, expulsa. Las pulsiones son derivas, oportunidad de reenlazar aquello que la pandemia, lo traumático, ha conmovido, develando sin velo ese objeto que en tanto eso no es eso, podrá operar como causa. La sublimación en su operatoria dará cuenta de que la pulsión trabaja, hace con el resto, con el desecho, un hacer ahí con la pulsión, obra con la deriva, deriva en obra de arte quizás, recreando el vacío, lo alcanza en la cosa, pero sin alcanzarla, paradoja de la sublimación que retoma la transformación del goce y un alcance posible. No hay producto sin pérdida de goce, sin resto. Entre presencias y ausencias, el juego desprende, escribe una letra. ¿Cómo no recordar entonces que una de las especificidades del objeto transicional que Winnicott subraya implica no solo que pueda ser tirado y traído, sino que aún tratándose de alguna cosa deshilachada, será necesario que no se deshaga? Restos deshilachados con los que se tejerá una trama agujereada, creada en el corte que dignifica. La sublimación, en tanto transforma el goce pulsional, trievando, hace lazo, hace agujero. En el lazo, en el encuentro con la obra, con otros, con el objeto, crea y recrea el agujero constitutivo. En ese lazo, en tanto ahora como no relación sexual, en el que un goce sublimado se hace posible, encuentra el secreto de aquello que nos concierne, que toca nuestra existencia. Pandemia y sublimación. No hay relación sexual, hay lazos y enlaces para ser allí con lo real que nos habita. Muchas gracias. Le paso la palabra a Sergio Sternbach. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bueno, empiezo. Las puertas. Dejar al sujeto en las puertas del acto sublimatorio. Comienzo con una cita de Lacan en la tercera. Se escucha muy bajo. A ver si puedo. A ver. Gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Gracias. Bueno, comienzo. Las puertas. Dejar al sujeto en las puertas del acto sublimatorio. Comienzo con una cita de Lacan en la tercera, que ha tenido su relectura nuevamente a partir de la pandemia. Dice, es incluso uno de los ejercicios de lo que llaman ciencia ficción, la eugenesia, la eutanasia, en fin, todo tipo de eubromas diversas,
Donde esto se torna original es cuando los científicos mismos son atrapados, por supuesto no por la ciencia ficción, sino por la angustia. Esto sí que es instructivo. Es precisamente el síntoma tipo de todo acontecimiento de lo real. Y cuando los biólogos se imponen el embargo de un tratamiento de laboratorio de las bacterias, so pretexto de que si se las hace demasiado duras o demasiado fuertes, podrían muy bien deslizarse por debajo de la puerta y barrer cuando menos con toda la experiencia sexuada, barriendo al parletre, es de veras algo muy curioso. La vida toda reducida finalmente a la infección que ella misma realmente es. Con toda verosimilitud es el colmo del ser pensante. Fin de la cita. La referencia a un real desbocado, un real que desborda y atraviesa cierto límite, figurado este en la imagen de las puertas, se ha presentificado de un modo impactante en los últimos tiempos a partir de la pandemia. Algo que se pretendía mantener cercado por lo simbólico y lo ha desbordado una vez más. Cuando alguno de los tres registros, simbólico, imaginario o real, avanza sobre uno de los otros, hay alguna respuesta que en forma de síntoma, inhibición o angustia le intenta poner algún tipo de limitación. Por otra parte, quisiera tomar otra referencia de Lacan, cuando en el seminario 7 sobre la ética sostiene que el análisis puede dejar al sujeto en las puertas de la acción moral. Dice: la acción moral nos plantea problemas precisamente en tanto que, si el análisis nos prepara quizás para ella, a fin de cuentas nos deja en su puerta. Y luego se pregunta, ¿por qué se detiene en ese umbral? La referencia a la acción moral podría tener que ver con lo que más tarde en su enseñanza Lacan plantea acerca del acto. El acto que establece un antes y un después, que se realiza sin el permiso del otro y que vehiculiza algo del deseo. Dejar al sujeto en las puertas del acto sería atinente a la ética misma del psicoanálisis, en consonancia con el concepto de abstinencia para el analista en el respeto y la no invasión del vacío del Das Ding, tal como lo plantea en este seminario. En la inscripción de un límite. Aquí Lacan ubica al Das Ding como aquello irremediablemente perdido, como un vacío alrededor del cual se arma la estructura y que debe quedar preservado, inviolable, al decir de Silvia Amigo. ¿Y qué pensar en este sentido en relación a la sublimación? Si pudiéramos plantearla como acto sublimatorio o acción u operación sublimatoria. ¿Se acompaña al analizante hasta las puertas de esa acción u operación? ¿Se la promueve, estimula, se produce esta por añadidura? La sublimación. Partiendo de los planteos freudianos, la sublimación es un destino de la pulsión sin represión. Implica para el sujeto una posibilidad de un recorrido pulsional y una satisfacción que puede preservar ese vacío del Das Ding, rodearlo, bordearlo, recreando el vacío con su operación, con la creación de objetos que lo representan de alguna manera. Allí viene la definición lacaniana de que la sublimación es elevar un objeto a la dignidad de la cosa. Más tarde, en el seminario 14, era que la sublimación parte de la falta y con ayuda de esa falta construye su obra, que es siempre la reproducción de esa falta. Las puertas. En esta situación de pandemia y cuarentenas, donde los canales de goce exogámicos se han visto cerrados o limitados en gran medida, donde los goces de tinte incestuoso se pueden ver potenciados por convivencias sin discontinuidades, la figura de las puertas ha venido a tomar un valor más relevante que en otros momentos. La posibilidad de armar un espacio-tiempo para lo íntimo, lo no accesible para otros, se volvió más fundamental. Y entendería que el lugar de la sublimación se ha visto favorecido y posibilitado en algunos casos a partir de esta delimitación, de este corte en el espacio y el tiempo que permite una distancia. Entre otros, pienso en aquel analizante adolescente que mientras su madre y el marido discutían permanentemente en lo que sería la previa de una separación, quedaba él como testigo pasivo en el lugar de escucha de aquellos gritos. A partir de una indicación del analista, comenzó a cerrar la puerta y en estos momentos quedarse en su cuarto, y más allá de sus estudios se puso a componer 2 discos musicales. Recogiendo su amor por la música, que tantas veces fue recurso en malos momentos, aquellos donde también quedaba en posición de escucha pasiva de ciertos maltratos, y rescatando algo de su abuelo materno, quien le regaló su primera guitarra siendo pequeño, encontró un espacio para crear. El primer disco lo hizo solo y luego lo subió a las redes.
El segundo, ya en colaboración con otros músicos, con los que intercambió virtualmente y con los que compuso los temas en un ir y venir virtual, que luego prosiguió al publicarlo y publicitarlo en diversas plataformas. Entonces lo planteo nuevamente. La pandemia y las cuarentenas amenazan con taponar la falta y con un avance de lo incestuoso sobre lo que debería quedar preservado, cobrando valor la posibilidad del armado de un espacio-tiempo de lo íntimo para que ese vacío no quede obstruido y para que el sujeto pueda acceder a algo de lo éxtimo, de aquello excluido en el interior, del vacío del Das Ding, a partir de alguna operación sublimatoria, recreando con sus creaciones algo de la falta, poniendo algún límite a su taponamiento, para luego abrirse a los otros, al lazo social. Y tomo aquí el planteo que hace Patricia Lejac, a partir de las referencias freudianas y lacanianas, de que la sublimación es una actividad que implica vaciamiento de goce, puesta en juego del deseo y lazo con los otros. La articulación entre acto y sublimación puede rastrearse en cuestiones planteadas por Lacan en los seminarios 14 y 15, cuando aborda el esquema donde en el vector diagonal que apunta al vértice inferior izquierdo, ubica la sublimación en el seminario sobre la lógica del fantasma y luego la transferencia y el acto analítico en el seminario 15, con la caída del objeto que se efectúa. Habría que situar la relación entre el acto analítico y el acto del sujeto. Dice Lacan, el acto analítico, lo que en el psicoanálisis lleva al sujeto a estar en posición de actuar. Podemos entonces retomar lo planteado al comienzo de estas líneas e interrogar como cuestión en la clínica si el dejar al sujeto en las puertas del acto podría extenderse a la situación de que el analista, y más en estos tiempos, realice alguna maniobra, propicie o acompañe al sujeto a las puertas del acto sublimatorio. Esto implicaría tomar en cuenta la vertiente de lo que Lacan plantea acerca del acto en tanto nunca del todo logrado, en tanto relanza un nuevo recorrido. Y en este sentido, favorecer el relanzamiento del movimiento pulsional en tanto posibilidad de una deriva y recorrido ante la amenaza de que quede detenido o efectúe un proceso de regresión, sobre todo, como se ha visto en tantos casos, en estos tiempos de pandemia. Hasta aquí entonces con estos planteos provisorios, y hablando de lazos con otros y de lo que se renueva, los dejo ahora en las puertas de nuevas puntuaciones a cargo de mi compañera del grupo de investigación, Patricia Adler. Gracias. Bueno, gracias Sergio. Buenas tardes a todos. Algo de esta pandemia, de lo que el COVID produjo y produce en los sujetos, tiene que ver con el taponamiento de la falta. Padecemos las consecuencias de la imposibilidad del contacto social, de la endogamia forzada. En pandemia, fuertemente determinado por el obstáculo del aislamiento, nos hundimos en las arenas movedizas del goce podrido, parasitario, que obtura e impide cuestiones del orden del deseo, y entonces quedamos gozosamente atrapados en el canto de las sirenas. Y frente a esto, como analista, escucho en las curas que dirijo que algo del orden de la sublimación desollina volcanes, como tan poéticamente describe Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Sublimar es recrear un agujero, una falta. En tiempos de pandemia me encontré en mi práctica con situaciones clínicas impensadas, con analizantes que no solo sobrellevaban relativamente bien el encierro, sino que comenzaban a desarrollar distintas actividades que disfrutaban. Decían sentir felicidad. En algunos casos, otros hablaban con una alegría descubierta, creada, con el asombro de ellos. Mira, ¿ves cómo se nota la cara? Hay que bajar un micrófono. Ahí está. Decían sentir felicidad en algunos casos, otros hablaban de una alegría descubierta, creada, con el asombro de ellos, y debo admitir que también el mío, con sorpresa, en algunos casos con vergüenza, y en otros inclusive con culpa, por ese bienestar obtenido en medio de tanto sufrimiento de todos. Se hacía evidente para mí que en ellos esta tarea de creación estaba íntimamente relacionada con su historia, con sus marcas y con su trabajo en sus análisis. Pudieron, pandemia mediante, hacer algo con lo que allí no había. Se sublima con lo que no hay. Y ese no hay, al partir de y dirigirse a lo más íntimo y propio de cada sujeto,
lo dice en obra. No se sublima todo el tiempo ni de la misma manera. Un analizante, Ana, disfruta con la utilización de una técnica de dibujo y pintura en una obra que realiza. Esta técnica, denominada centangle, se basa en combinar distintos patrones de tangles, garabatos, nudos, figuras abstractas cuya combinación es absolutamente personal y única. Tiene mucho que ver con ella y está íntimamente ligada a las raíces de su familia materna. Pudo cortar con una relación de pareja que la tenía atada a un lugar sufriente desde hacía muchos años y empezó a pintar. Corte que lleva a recrear la falta, el agujero y así a la satisfacción, Befriedigung, que le produce alegría. Del seminario 16. Satisfacción pacificante que se presenta como un goce de borde. Tiempo después, también en pandemia, abandona el dibujo y continúa con la cerámica y la música. De Lacan, la sublimación es un destino de la pulsión que hace artesanía con la castración. Otro analizante, Tomás, había llegado al tratamiento padeciendo en relaciones de pareja que lo abatían y lo dejaban fuera de juego. Ahora en su tiempo libre juega. Disfruta comprar autos, embellecerlos, agregarles piezas faltantes. Así, un auto feo, viejo, y no es este cualquier significante, adquiere un valor. De hecho, puede ser vendido a un precio mucho más caro que aquel en que fue comprado. Lacan dice en el 60 que la sublimación eleva el objeto a la dignidad de la cosa. Otro analizante, Javier, luego de muchos años, es promovido en su trabajo y comienza a avanzar rápidamente en su carrera para obtener el título de licenciado. Lacan más adelante habla del escabel, escabó, especie de taburete que le permite a uno elevarse. En tanto sublimación, los otros, la valoración social, el lazo están implicados. Otra analizante, Beatriz, vence el miedo a salir de su departamento luego de muchos meses de encierro. Para mi sorpresa, me cuenta que caminó hasta el edificio desde donde trabajo y, según sus propias palabras, robó plantitas y gajos para las macetas de su balcón. Ese fue el inicio de una serie de actividades y ulteriores paseos animada, este tampoco es cualquier significante, por la obtención de plantas en otros edificios y jardines, palita en mano. ¿Qué lugar tiene la sublimación en la dirección de la cura? Puesto en el lugar de A, el analista posibilita, promueve que en transferencia se sublime y se relance en el deseo con el objeto A como causa. Encontré que sublimación y deseo se propician mutuamente. Se anudan en tanto hay agujero verdadero. Avanza el análisis y en transferencia se abre un abanico de goces disponibles para el sujeto. Del Principito. Creo que el Principito aprovechó la migración de unos pájaros silvestres para evadirse y comenzar su viaje. La mañana de su partida arregló muy bien su planeta. Desollinó cuidadosamente sus dos volcanes en actividad, sobre los cuales calentaba su desayuno por las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desollinó también este, pues, como él decía, nunca se sabe. Si los volcanes se desollinan bien, arden sin erupciones, suavemente, como el fuego de nuestras chimeneas. Pero los hombres somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes, y por eso nos causan tantos disgustos. Tengo el gusto de darle la palabra a otra compañera de nuestro grupo de investigación, Inés Ollarvide. Hola, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por estar acá. Bueno, en numerosas oportunidades, Freud rescató el valor e interrogó la impresión que le causaba una obra de arte. Ninguna otra le provocó un efecto tan intenso como la escultura del Moisés de Miguel Ángel. Freud visita por primera vez el monumento funerario en un primer viaje a Roma.
Había tenido que sortear unas cuantas inhibiciones para entrar a la ciudad de sus sueños. La fascinación por Roma y por el Moisés no desaparecerá. El enigma que despierta la escultura de Miguel Ángel lo pone a trabajar por mucho tiempo. En una carta a Weiss de 1913 le expresa: permanecí en la iglesia frente a la estatua estudiando, midiéndola, dibujándola hasta que me alumbró esa comprensión. Pero Freud vacila, se considera un profano, duda sobre los resultados de su análisis y lo publica de forma anónima. El tiempo para comprender puede reducirse al instante de su mirada, pero esa mirada en su instante puede incluir todo el tiempo para comprender. La obra seguirá interrogándolo. Vivía un tiempo intenso de creación y de trabajo. Recién terminaba de escribir Totem y Tabú, la que consideraba su obra más importante desde la interpretación de los sueños. La técnica y la religión dominaban su interés. Ambos temas no eran ajenos a la ruptura que ya se producía con Adler y Jung. Recién en una segunda vuelta hará pública su autoría sobre el Moisés de Miguel Ángel. Freud cumple 70 años y se despide. Jones recuerda sus palabras. Nos manifestó que debíamos considerarlo ahora retirado de toda participación activa en el movimiento psicoanalítico, y que en el futuro solo deberíamos contar con nosotros mismos. Nos hizo un requerimiento, además, que fuéramos testigos ante la posteridad de cuán buenos amigos había tenido, y nos pidió que no nos dejáramos engañar por aparentes éxitos, en virtud de una oposición que aún habría que superar. Freud, el líder, el inventor del psicoanálisis, le pide a sus seguidores que renuncien al goce del éxito y se dispongan a trabajar. Que el goce rechazado pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. En 1927, un año después, revelará la omisión de su nombre en 1914 y agregará un apéndice a la primera publicación. Moisés ha descendido del Sinaí. Después de recibir las tablas de la ley, en un solo instante percibe el crimen. El pueblo judío baila alrededor del becerro de oro. Miguel Ángel ha querido crear la figura intemporal del carácter o la representación del héroe en un momento determinado, se pregunta Freud. Sigan la escoria, nos indica, el residuo que queda tras la combustión. La letra de un Freud lógico rescata en el sedimento una metáfora del tiempo que la obra realiza, y en el trabajo con esa obra cada vez para Freud se realiza. ¿Acierta y es acertado? Una modulación del tiempo creciente y discontinua en sus tonalidades. Byung-Chul Han cuenta que en China un maestro zen le plantea a un koan, un problema formulado al modo de un enigma, a sus discípulos. Los caracteres del koan grabados en la madera se revelan cuando el incienso se quema. Las cenizas no se convierten en polvo, conservan la forma del carácter escrito. Un sello de aroma utiliza el incienso como forma de medición del tiempo. El aroma del tiempo ocupa el espacio. La sublimación crea tiempo. Freud no se refiere a la sublimación explícitamente en este texto. Sin embargo, se ocupará de lo sublime, como punto más elevado que está debajo, del limus o sedimento, articulando las pulsiones y la letra, anticipando la relación entre la letra y la ley, de lo que se desprende una ética y su lógica. Si la sublimación como destino pulsional no implica sustitución significante, como en el síntoma, la economía de la que se trata opera un corte que transforma el objeto que adquiere valor en el lazo con otros, separando el ideal del objeto, distanciando el objeto del yo. Se obtiene lo que falta
en el sentido de un fin. Sublimación, crea y recrea la falta. Los intervalos o los umbrales forman parte de la topología de la pasión. En el umbral el andar vacila. Nada puede definir este en medio de. Es el tiempo de la transición, continúa diciendo Byung-Chul Han. Cuando los acontecimientos se revelan sin intervalos, tampoco puede surgir la firme determinación de concluir. Las distintas interpretaciones de la obra hacen pie en el momento previo a la acción, en la vacilación, en el movimiento inhibido o en el movimiento posterior. Moisés quiso levantarse y vengarse, pero superó la tentación permaneciendo sentado. Renunció a la satisfacción de su afecto, sujetó su propia pasión en beneficio de un destino al que se había consagrado rescatando las tablas de la ley de su destrucción. La estatua fue concebida como una serie de 6 dentro de un monumento funerario. Las figuras están sentadas y contiguas. La pertenencia al conjunto vuelve imposible, dice Freud, excluye la representación de un momento histórico particular o su acción posterior. La posición de las tablas de la ley, la mano, la guirnalda de la barba figuradas en la escultura son la huella de un movimiento que acaba de transcurrir. Pero es su borradura, litura, la que bordea el vacío y pone a la obra en la escena del mundo. Lo representado en ausencia, lo irrepresentable, no se confunde con lo figurado. La relación con lo real en el arte hace surgir el objeto de un modo lustral, renovando la dignidad como lo trabaja Lacan en el seminario 7. El objeto está instaurado en cierta relación con la cosa, destinada a delimitarla, presentificarla y ausentificarla. Unas estatuillas de bronce del 1180 de Nicolás de Verdun resignifican retroactivamente su lectura. El tiempo fulgurante de la evidencia precipita. Freud se lanza invirtiendo la tensión del tiempo en una tendencia al acto. El yo, sujeto del acerto conclusivo, se aísla por una pulsación del tiempo lógico respecto del otro. Lee la metonimia de la repetición y la diferencia entre las dos figuras, entre la tormenta de las pasiones de una estatuilla y la calma tras la tempestad de la otra, las tablas de la ley. Un hiato temporal desenmascara la puesta en escena de la historia, la limitación de su alcance. La letra rompe lo pétreo de la imagen y cae el sentido del tiempo como un continuo. Acá. Bueno, les agradecemos las presentaciones. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, les agradezco las presentaciones, agradecemos las presentaciones. Invitamos a los que tengan interés en participar, de alguna manera, haciendo preguntas o intervenciones, que se anoten en el chat. En principio, yo escuchándolos, hasta donde pude escuchar, porque se trabajaron muchas cuestiones, me parece que en las exposiciones, y a lo mejor ahora podríamos ver qué podemos armar como interlocución entre todas, aparece planteado como lo que podríamos preguntarnos como cuestiones fundamentales en relación a la sublimación, ¿no? Porque en principio escuché que se construye con la falta y se la recrea, que se trabaja con lo que no hay, también que se trata de alguna interrogación respecto de esos momentos donde lo real irrumpe como tal, ¿no?
Bueno, me parece que son distintas maneras de hablar de algo que a lo mejor nos obliga a nosotros, como una especie de interlocución, de pensar un poquito más, porque el psicoanálisis, uno podría decir, nos enseña a que en el mejor de los casos hacemos alguna otra cosa con lo que hay y con lo que no hay, como en términos amplios, pero ustedes mismos plantean en algunos de los trabajos que no es lo mismo la dimensión del síntoma, de lo sintomal, que la sublimación. Entonces, bueno, yo los invitaría a ver si a lo mejor tienen ganas de ampliar un poquito más alguna de estas cuestiones que se dicen, así como decimos en los trabajos, de manera muy sintética, ¿no? ¿Cómo pensar alguna cuestión más en el sentido de que de lo que se está hablando es de la irrupción de algo de lo que hace agujero, de lo real, pero también de lo que no hay, de lo que se traduce como falta, y por eso también escucho en Inés especialmente esto de la articulación con la ley. Pero bueno, podríamos decir alguna cuestión más, ¿no? Sobre todo pensando en la clínica, no por el lado del hacer, porque la obra de arte siempre nos plantea ahí las grandes interrogaciones, ¿no? En relación a nuestra práctica, alguna cuestión más, ¿cómo sería esta cuestión, ¿no? De la falta? También se habló de vaciamiento de goce, ¿no? Entonces, me parece que estamos hablando de alguna cuestión estructural, de algo que anuda, pero de un efecto diferente, ¿no? ¿Pudieron pensar algo más de esto? Digamos, ¿cómo sería este vaciamiento de goce y qué hace como estructura o le da una singularidad a esto que llamamos sublimación? No sé si lo expresé bien como pregunta, ¿no? Digo, pareciera una cuestión que hace a la estructura y un poco que hace a la práctica misma a la cual nos dedicamos, ¿no? Poder hacer con eso que es un obstáculo alguna otra cosa, con eso que es una dificultad estructural otra cosa, ¿no? Es un anudamiento otro de esto que llaman deseo, goce y ley, ¿no? ¿Cómo pensar, qué estatuto, qué operaciones piensan en relación a esto que llamamos sublimación? Bueno, tomo A ver, para empezar, Cristina. Para empezar. Bueno, mira. No, yo los escuchaba y ¿saben de qué me acordaba cuando los escuchaba? ¿Se acuerdan de una película maravillosa que era El sabor de la cereza? Maravillosa es una manera de decir, ¿no? Una película que desde el inicio al final no dice de qué se trata, y de lo que se trata es de la decisión de alguien de matarse. O sea que toda la película, yo no sé si se acuerdan de esa película, ¿no? Bueno, no, que a mí me parece como uno de esos lugares privilegiados que a veces pasa con la poesía o con el cine, donde hay alguien que puede transmitir eso que uno podría decir que es del orden de lo imposible de transmitir, ¿no? Porque tiene que ver con una decisión, no es algo dicho, ¿no? Y que tiene que ver con el silencio, el vacío, ¿no? A veces pasa con la pintura también, ¿no? Bueno, con la literatura, es ese silencio, ese vacío que se transmite, y no porque se ha dicho. No sé, se me ocurrió esto cuando los escuchaba, ¿no? Y bueno, se me armaba esta pregunta, ¿no? Si podemos decir algo más en relación a esto, que ustedes también dicen, no tiene el estatuto de lo sintomático. Bueno, a ver. Sí, mira, en realidad, empezando por Freud, la sublimación es un destino pulsional que él diferencia de la represión. Ahora, que lo diferencia de la represión no quiere decir que no puedan coexistir como en Leonardo, donde es uno de los textos, porque empieza a hablar de sublimación en 3 ensayos, y uno de los textos que siguen es Leonardo, ¿no? Entonces Leonardo va a hablar de la parte reprimida, de la parte de sus obsesiones, pero también va a hablar de la sublimación, ¿sí? Entonces, desde Freud tenemos a la sublimación y Lacan sigue con el tema del destino pulsional, ¿sí?
Lo que pasa es que, digamos, Lacan, bueno, con toda la discusión con los post-freudianos, donde, bueno, inventa el objeto A, ¿sí? Con lo cual la sublimación va a tener que ver con tratar de cambiar el lugar del objeto, con transformar, digamos, con pasar ese objeto resto al lugar de la causa. Ahora, Lacan mismo, tanto en el seminario 7 como en el seminario 11, pone a la sublimación en la práctica clínica, no solo como grandes obras, sino como parte del trabajo del análisis, ¿sí? En esto de la simbolización del fantasma, el desgaste de las escenas del fantasma, tienen que ver con que ahí producir ciertas caídas y cambiar esos restos de lugar. También en el seminario 11 habla de la rectificación de la pulsión, o sea que parte de la posición del analista es la rectificación de la pulsión. Y yo me pregunto si la rectificación de la pulsión no tiene que ver con un movimiento en esa deriva. No sé si contesto algo, pero digo, lo que estamos trabajando mucho en el grupo no es tanto el tema de las grandes obras, que los artistas nos llevan a la delantera y que hay cosas que las dicen de una manera más poética que nosotros. Pero lo que nos estamos planteando es justamente ubicar esa operatoria en nuestra práctica. Digo eso, y cómo a veces, bueno, por lo menos yo en mi trabajo, en esta pandemia, con tanto dolor y con tantas cosas que pasaron, bueno, ciertos movimientos sublimatorios que contaron mis compañeros, sobre todo en sus clínicas, propiciaron justamente cierto vaciamiento que es aliviar el sufrimiento, ese goce parasitario que dicen también Patricia, Sergio, Carol, en los laburos. Entonces digo, no sé si te contesto algo, pero bueno, eso fue lo que fuimos pensando. Era una pregunta en realidad para ver, ¿no? Digo, como para abrir la cuestión, de ninguna manera, ¿no? Podemos contestar así rápidamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo, lamentablemente son 15:34 ya y tenemos la mesa que cierra las jornadas en el otro salón, así que de vuelta muchas gracias y tenemos el tiempo para irnos corriendo al otro salón. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.